Y después de esto, pues vino lo que es ya una abierta guerra o una abierta confrontación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Pero esto es muy interesante porque va directo a lo que significa la supuesta división de poderes y a lo que significa cada uno de las funciones de los poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Si ustedes recuerdan, Andrés Manuel, pues a partir del 2021, Morena y sus aliados no tienen completamente el control de la Cámara de Diputados. Es decir, no pueden hacer cambios constitucionales sin lograr algunos votos de los partidos de oposición, es decir, MC, el PRI, el PAN, o sí, MC, el PRI o el PAN, ¿no? Entonces, pues como no tienen eso, a veces muchas reformas no se han aprobado, reformas que en realidad benefician muchísimo al pueblo, ¿no? La reforma a una reforma eléctrica, ¿no? Que no se aprobó, la reforma electoral, que tampoco la pasó ni el PAN, el PRI, que se unieron y que decidieron no hacerlo, junto con Movimiento Ciudadano. Entonces, pues lo que ha hecho el presidente es tratar de hacer cambios que sí pueden hacer, que son cambios legales a las leyes, pero sin pasar por la cuestión de los cambios constitucionales. Esto es algo súper normal, es decir, el Ejecutivo propone un cambio a una ley, o el propio Morena propone un cambio a una ley, esta se aprueba y el cambio de la ley pasa. ¿Por qué se aprueba? Porque tienen la mitad más uno de diputados, es decir, en ese sentido tienen el control de la Cámara de Diputados, o de la Cámara también de Senadores. Entonces, pues esos cambios aplican. Pero, ¿qué es lo que hicieron en contubernio la oposición dentro del Poder Judicial, del Poder Legislativo, junto con organismos de la sociedad civil y con el Poder Judicial? ¿Sí? Es decir, se hace un cambio a una ley, que además eso, porque un cambio a una ley, pues dices, pues es un cambio a una ley, pero eso lo permite porque en los procesos democráticos el pueblo decidió votar por una opción, ¿sí? Yo, pueblo, voto por Morena para que Morena haga estos cambios, para que Morena continúe la transformación o continúe su proyecto político. Eso es lo más democrático posible. Es decir, es como la democracia, pues la gente vota, pues yo voto por Morena para que se hagan los cambios que yo quiero que se hagan, ¿no? Porque confío en la palabra del presidente, porque confío en el proyecto político, porque confío, pues, en todo, ¿no? Eso es la democracia. Pero ¿qué es, digamos, la chicanada que utilizan los argumentos leguleyos, darle vuelta a la ley, a la Constitución? ¿Qué es lo que están haciendo los de la oposición junto con estos organismos de la sociedad civil y junto con el Poder Judicial? ¿Qué es lo que hacen? Después de que se aprueban estas leyes, nuevamente la oposición, ya sea como partido político, ya sea como organización social, se queja ante la Corte. Y entonces pone una queja y dice, es que durante el proceso no se siguieron todas las reglas. Morena lo aprobó sin seguir todas las reglas, o no dijo tal cosa cuando se debía decir, ¿no? O sea, es decir, un argumento absurdo, porque es una cuestión que depende solamente del Poder Legislativo. O también se quejan porque viola la Constitución y entonces es una ley anticonstitucional, que es lo que sucedió, por ejemplo, con la reforma a la Guardia Nacional, que se aprobó constitucionalmente, pero que la queja es de que viola la Constitución. Entonces, todo va al Poder Judicial, todo va al Poder Judicial. El Poder Judicial, que es el que se encarga de impartir la justicia, al hacer sentencias y al echar abajo leyes que aprobó ya el Poder Legislativo, lo que hace es que invade facultades del Poder Legislativo. Y entonces han utilizado ese modus operandi para echar abajo cuestiones importantes, cambios legislativos, cambios legales, que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han propuesto y el Poder Legislativo lo ha aprobado. Entonces, lo que está haciendo el Poder Judicial es violar el equilibrio de poderes, la autonomía de los poderes, a partir de sentencias que tienen argumentos a veces absurdos, ¿no? Porque en realidad no es que sean, sí, es que sí se viola la Constitución en este sentido. No, o sea, son argumentos que incluso por los mismos procedimientos, dicen por la forma en cómo se procedió para aprobar una cosa, que no
la cosa como tal, es decir, no el cambio legal, sino el procedimiento, por eso invalidan algunos cambios. Entonces, el Poder Judicial se ha convertido, en realidad lo era, pues, pero ahora es mucho más visible, en el espacio que tienen los conservadores para actuar y para tratar de impedir que se gobierne y que la voz de la gente que se manifestó en las urnas pues se escuche tanto en la parte ejecutiva como en la parte legislativa. Y en eso tiene mucho que ver Norma Piña. Y tiene mucho que ver también otros ministros, no solamente Norma Piña, también ministros que incluso fueron propuestos por el presidente cuando se aprueban, porque los ministros pues, los propone el presidente, los aprueba el Poder Legislativo, y que uno pensaría pues, que esos ministros iban a estar más sensibles a estos cambios, y en realidad no. Por ejemplo, Margarita Ríos Fajar, que antes de ser ministra, pues fue directora del SAT en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ahora actúa pues alineada a los intereses empresariales y a los intereses conservadores, ¿no? Son pocos los ministros que entraron dentro de la administración de Andrés Manuel, 2 o 3 ministras, 2 ministras especialmente, que pues sí son mucho más sensibles en ese sentido, ¿no? Incluso también el anterior ministro presidente, que es Saldívar. Entonces, esta es la forma en cómo han encontrado los conservadores un mecanismo para impedir que gobierne Andrés Manuel. Si ustedes ven, y me parece que es muy lógico, tienen una forma de impedir que gobierne que es a partir del golpeteo mediático, ¿no? Todos los días, a todas horas, Loret de Mola dice que Andrés Manuel es lo peor, Ciro Gómez Leiva dice que el gobierno de Andrés Manuel es un corrupto, López Dóriga dice lo mismo, el Reforma saca cosas así, en fin, esa es como la parte mediática que en realidad con las mañaneras pues es constantemente desmentido, entonces tiene un impacto que hace unos años sería brutal, pero que ahora es un impacto más limitado. Por eso, a pesar de que me metan mucho dinero a la parte mediática, no han podido tener los efectos que ellos esperaban tener. Entonces está esa parte. Después está la parte de las organizaciones de la sociedad civil. Este tema es muy interesante porque estas organizaciones se crean. Hay unas que sí son pues, organizaciones que realmente luchan por algún tipo de derecho, ¿no? Derecho de los animales, el derecho de, no sé, cuidar a perritos o abonar por la vialidad en algunos lugares, ¿no? Pero muchas de estas ONGs que se visten como de ciudadanos y entonces dicen nosotros somos ciudadanos y no sé qué cosa, pues en realidad lo que son como fachada de grupos conservadores y grupos anti-4T y anti-Andrés Manuel López Obrador. El caso más emblemático es la organización que dirigió Claudio X González, pero que en realidad pues, sigue dirigiendo porque está María Amparo Casar, que es como su cercana, que es Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción. Esta organización trata y ha tratado, porque hace supuestamente periodismo, pero en realidad pues es periodismo que le conviene, ¿no? Más bien, las agendas que le convienen. Pero lo que ha hecho en la parte pues, periodística o en la parte de información, pues es golpear a Andrés Manuel, ¿no? Acuérdense con la Casa Gris de este reportaje que lo hicieron junto con Aristegui, pues es terrible, ¿no? O sea, un montón de cuestiones inventadas y todas estas cosas, y de tergiversación de la información, y ahora incluso el acoso que sufrió un hijo de Andrés Manuel López Obrador en su propia casa, ¿no? Cuando 2 reporteros, una reportera y un reportero de Mexicanos contra la Corrupción, fueron a espiarlo prácticamente y afuera de su casa, cuando pues José Ramón, el hijo de Andrés Manuel López Beltrán, pues no es funcionario público y no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno de su papá, del presidente. Pero eso es parte de lo que hacen, el golpeteo, ¿no? Que lo visten así como de periodismo de investigación y serio. Pero por otro lado, Mexicanos contra la Corrupción también tiene un área legal. Esta área legal lo que ha hecho es poner amparos a todas las obras, absolutamente todas las obras que haga Andrés Manuel. Trataron por todos los medios posibles de impedir que se cancelara el aeropuerto de Texcoco. Metieron más de 150, 200 amparos, lo cual es una cantidad de trabajo muy amplia, para impedir eso, y para impedir que se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Entonces, esa es esta parte, ¿no? Lo mismo están haciendo con el Tren Maya, lo mismo hicieron con la refinería. Esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es a lo que se dedica,